Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, no junten la fe con en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ves al bien vestido y le dices, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si haces eso, no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos. Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre y, sin embargo, ¿no son los ricos los que los tratan con despotismo y los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que llevan como apellido? Cumplen la ley soberana que anuncia la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfectamente. Pero si muestran favoritismo, cometen un pecado y la Escritura aprueba su delito. Verbum Domini. The Lord hears the cry of the poor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. I will bless the Lord at Bendigo all al Señor en times. todo His praise shall momento. be Su ever in alabanza my está mouth. siempre en mi Let my boca. soul Mi glory in the alma se Lord. gloría en For el the lowly Señor. will hear Que me los and humildes be lo glad. escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Glorify the Lord with me. Proclamen Let conmigo us la together grandeza del extol Señor. his name. I Ensalcemos sought the juntos su Lord, and nombre. he answered Yo me, consulté al and Señor y me delivered me respondió, from me all my libró de fears. todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Look to him that you may be Contémplenlo y radiant with joy, quedarán and your radiantes. faces may Su not blush rostro with no se shame. When avergonzará. the poor one Si el called out, the afligido Lord heard invoca al him, Señor, Él lo and from all escucha his y lo distress he salva saved him. de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? They said in reply, Ellos le John the contestaron, unos Baptist, Juan others Bautista, Elijah, otros and Elías still others one of y the otro prophets. uno de los profetas. And he asked them, Él les But who do preguntó, you say ¿y that I am? ustedes quién dicen que soy yo? Peter said to him in Pedro le reply, contestó, You are the Christ. tú eres el Then Mesías. he warned them Él not to les tell anyone prohibió about it. terminantemente decírselo a nadie y He began empezó to a teach them instruirlos. that the Son of Man El Hijo del must Hombre tiene que suffer padecer mucho, and be tiene que ser rejected by the condenado por elders, los the chief senadores, priests, and the scribes, sumos and sacerdotes y be killed, letrados, ser and rise ejecutado after 3 y days. resucitar He a los spoke 3 this días. openly. Se lo explicaba con toda Then Peter claridad. took him Entonces aside and Pedro se lo began to llevó rebuke aparte him. y se puso a increparlo. At this, he turned Jesús se around and volvió de looking at his cara a los disciples, discípulos e rebuked Peter increpó a and Pedro, said, Get behind me, Satan. quítate de mi You vista, are thinking not as Satanás. God Tú does, but piensas as como human los beings do. hombres, no como Dios. Verbum Domini.
The foundress of the Missionaries of Charity, Saint Teresa of Calcutta, is La fundadora de las misioneras de la caridad, Santa Teresa de Calcuta, dijo: we will have no si reconocemos a Jesús bajo la apariencia de pan, no tendremos dificultad de reconocerlo en la apariencia de Her los community of pobres sisters is sufrientes. renowned for Su treating the comunidad de poor without hermanas any es indignity, reconocida the por sick and the tratar poor con dying in the dignidad dada streets. por Dios a los enfermos y The pobres servant of moribundos God, en las Dorothy calles. Day, La sierva de who Dios, co-founded Dorothy Day, the Catholic Worker quien Movement in cofundó 1933, el says this about the movimiento poor. obrero católico The mystery of the en poor is this, 1933, dijo that esto they are acerca de los Jesus, pobres: el and what you do misterio for de los them, pobres es you el do for siguiente, him. que son Jesús, It is y the lo que only uno hace por way we ellos, lo hace have por of Jesús. knowing and Es la believing única our forma que love. tenemos de The saber y mystery of poverty creer nuestro amor. El is that by misterio sharing de it, la pobreza es que al making ourselves poor compartirla, and giving to al others, hacernos pobres y we dar a los increase our demás, knowledge of and aumentamos belief in nuestro love. conocimiento de y fe en Dorothy el Day is amor. renowned for Dorothy establishing Day es houses of reconocida por establecer hospitality for the casas de homeless hospitalidad para and for los que putting no into tienen hogar practice the y por poner en principles of práctica Catholic los social doctrine. principios de la doctrina social Two of católica. these principles Dos de of estos Catholic social principios teaching de la are enseñanza supported by social the first católica reading from James son today, apoyados por la and they primera are lectura namely de Santiago el the día de hoy, universal y destination of son goods and la preferential option for the destinación poor. de los bienes And both Saint materiales y la Teresa of preferencia hacia Calcutta los and Dorothy pobres. Day Y mientras are que two Santa Teresa de concrete Calcuta y examples of Dorothy Day American son dos application ejemplos according recientes to de la these aplicación principles. práctica según estos These principios, saints or I should say, one of y them is a saint, canonized una Saint de ellas es una Teresa, santa inspire canonizada, others to do likewise. y inspiran a los demás a que Now, Saint hagan James exhorts his readers algo to, similar. quote, show no Santiago exhorta a sus partiality lectores a que no when it comes to muestren the rich and the poor. parcialidad cuando se Christians are trata to de show los no ricos y los favoritism pobres. towards the Los wealthy cristianos no simply deben because they mostrar are wealthy, favoritismo hacia los ricos and they sencillamente are not porque to sean reject ricos, or y despise the no poor. han de descuidar ni desdeñar Christians are a to los pobres. recognize the Los fundamental cristianos truth han de reconocer about la all verdad human beings, fundamental acerca de todos whether los rich seres or humanos, poor, ya sean which is pobres o the ricos, basic que es dignity la of the human dignidad person. básica de la A persona humana. person's dignity Y is la not dignidad de derived una from his persona no physical or deriva de economic su status, estatus but is rooted social, in the económico o fact político, sino that we are está all arraigada en el created hecho de que equally todos hemos sido in the image creados and likeness iguales, of God. a imagen y semejanza de And Dios. furthermore, God shows Y his más love for aún, man Dios muestra su not only amor in hacia el creating man, hombre no solo al haberlo but creado, also in saving man sino también from his al sinful haberlo condition salvado de su and condición sanctifying de him by his pecado grace. y al God does not santificarlo forsake con man. su gracia. Dios no abandona al hombre. And as Pope St. John Paul Y II como el has Papa San Juan affirmed, Pablo the II right to afirmó, life el is rooted derecho in a the la vida está dignity of the arraigado en la person dignidad and inherente de la applies to persona all human humana beings from the y moment of aplica a todos conception los seres humanos until desde el natural death. momento de la concepción hasta la muerte natural. And stemming from the dignity of the human Y person is the principle of common proveniente good, which de is defined in the la compendium dignidad de of la the persona Social humana Teaching of the está el bien Church. común, que está resumido en That el is, quote, the compendio de la sum Iglesia of all Católica social como conditions la suma total which de las allow for free condiciones humanas que grassroots for as permiten a las individuals personas, ya sea to como reach their grupos o individuos, fulfillment more llegar a fully su and realización more más easily. plenamente y más fácilmente. In other words, the En principle of otras common good palabras, el principio del bien calls on común all Christians hace un to llamamiento a todos strive los to create a cristianos more a just esforzarse por society crear una sociedad más that justa, reasonably facilitates que human razonablemente compassion facilite de and manera fulfillment of ordenada every la person's needs, realización de las necesidades de todas las not just those of personas, the wealthiest y no people solo de aquellos or the más wealthiest nations. ricos o las naciones más ricas. Justice demands that there be La no justicia exige partiality que no haya based on parcialismo economic status. basado en el estatus económico. And this is where the principle of the Y universal es aquí destination of donde goods comes in, el which is a concepto basic del destino element of the universal de Catholic los ethics bienes and doctrine. proviene, que es un punto esencial de la The doctrina Catholic social Church católica. teaches El catecismo concerning de la Iglesia the Católica universal enseña destination of con goods, respecto al paragraph destino universal de los bienes en el párrafo 2402. In the beginning, 2402. God entrusted the Al earth and principio, its Dios resources to the encargó common stewardship of a la tierra y sus mankind recursos a la to take administración care of them.
común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Y el catecismo luego habla acerca de los derechos de la propiedad privada como un derecho natural que concuerda con la enseñanza del Papa Leo XIII en su encíclica Reunavarum. Pero luego el catecismo agrega esta cualificación. El destino universal de los bienes permanece primordial para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales. El Concilio Vaticano II, en Gaudium Spes, enseña en su utilización de las cosas, el hombre debe considerar los bienes externos que posee legítimamente no solo como exclusivos para sí mismo, sino común también para los demás, en el sentido de que puede beneficiar a los demás al mismo tiempo que a sí mismo. Y San Juan Pablo II dice en Gentesimus Annus que Dios dio a la tierra a todo el género humano para el mantenimiento de todos sus miembros sin excluir o favorecer a nadie. El Papa Francisco afirma en Fratelli Tutti que el derecho a la propiedad privada como derecho natural es un derecho natural, pero aclara que este derecho es secundario al principio de la apropiación universal de los bienes, que es principal. Enseña que el derecho a la propiedad privada deriva del principio del destino universal de los bienes. Y en el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice que el principio del destino universal de los bienes requiere que los pobres, los marginados y en todos los casos aquellos cuyas condiciones de vida interfieren con su crecimiento apropiado, debe ser el enfoque de preocupación en particular. Así que toda esta enseñanza social ha sido coherente con la enseñanza perenne de la Iglesia, como es evidente en la enseñanza de los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno. San Juan Crisóstomo dice que no compartamos nuestros bienes. Si no compartimos nuestros bienes con los pobres, es robarles y quitarles la vida. Las riquezas que poseemos no son nuestras, sino también de ellos. Y San Gregorio Magno dice, cuando proveemos a los necesitados con las necesidades básicas, les estamos dando lo que les pertenece a ellos, no a nosotros. Así que esto naturalmente lleva a otro principio de la enseñanza social cristiana, la opción preferencial hacia los pobres. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice, esta es una opción o forma especial de promesa en el ejercicio de la caridad cristiana, a la cual la tradición entera de la Iglesia da testimonio. Afecta la vida de cada cristiano en la medida en que cada uno busca imitar la vida de Cristo, pero aplica de manera igual a nuestras responsabilidades sociales y nuestra forma de vida y a las decisiones lógicas que se realizan con respecto a la propiedad y utilización de los bienes. Hoy, más aún, tomando en cuenta la dimensión global que la cuestión social ha asumido, el amor o preferencia hacia los pobres y las decisiones que inspiran en nosotros no pueden evitar aceptar las infinitas multitudes de necesitados, hambrientos, los que no tienen hogar, los que no tienen cuidado de la salud y por encima de todo los que no tienen esperanza de un futuro mejor. Así que tanto los principios del destino universal de los bienes y la opción preferencial hacia los pobres están arraigados en las Sagradas Escrituras. Levítico 19 dice, cuando recojan la cosecha de sus tierras, no sean tan concienzudos que poden hasta a ras del suelo. De la misma forma, no deben recoger todo el fruto de la tierra ni recoger todos los granos que caen al suelo. Esto han de dejarlos para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y en Siracides capítulo 4 dice, Hijo mío, no te burles de la vida de los pobres. No mantengas en espera a los ojos necesitados. No hagas sufrir al que tiene el corazón afligido, ni le niegues tu ayuda al pobre.
nor delay No rechaces al débil que te pide ayuda. beggar's request. Do not reject. Do not turn your No rechaces el pedido de un pordiosero. No vuelvas la mirada Isaiah 58 says, para alejarla de los pobres. Isaías 58 dice, releasing ¿acaso those no es este el bound ayuno que unjustly, elijo? untying Liberar a those aquellos bound atados unjustly, injustamente y atar el setting free the oppressed, yugo, breaking off every yoke. Is it not desatar sharing el your bread with the yugo hungry, común, bringing the afflicted and the compartir. homeless into your house, clothing the naked ¿No es más when you bien see them, el ayuno que yo not escogí, turning your desatar las face to the ligaduras de lowly and impiedad, oppressed? soltar las cargas de opresión y dejar ir Proverbs libres a los 31 quebrantados y says, que rompáis todo open your yugo? mouth in behalf of the Proverbios mute 81 and for dice, the rights of the abran deaf. vuestras bocas a favor de los Open mudos y your en mouth favor de los to judge pobres. Abran sus justly, bocas para defend the juzgar needy and the justamente, poor. defender a los necesitados y los pobres. Of course, Jesus says in Por supuesto, Luke Jesús chapter dice 6, blessed en are San you who Lucas are capítulo poor, 6, for the kingdom of bienaventurados God is aquellos que son yours. pobres, pues el reino Blessed de are Dios es you de ustedes. who are now hungry, Bienaventurados los for que you will be tienen hambre, satisfied. pues quedarán saciados. He also says, but woe to you who También are dice, rich, pero hay de for ustedes you los have que son received your ricos, consolation. pues han recibido su Woe to consuelo. you who are filled now, Hay de ustedes que for you están will be llenos hungry. ahora, pues tendrán hambre. Finally, St. John says in his Y first letter, finalmente San Juan dice en su primera someone carta, who has worldly si needs sees a alguien que brother in need tiene and refuses to have bienes compassion, mundanos ve a un hermano how can the necesitado love y of God remain in him? se rehúsa a mostrarle compasión, ¿cómo puede el So as amor de Dios Christians, permanecer en we él? continue to Así work pues, como towards building a cristianos, pro-life continuamos society laborando para that edificar respects una the dignity of human life sociedad at all provida que respeta stages, la dignidad de from toda vida conception humana to en toda natural etapa, death, desde la until concepción hasta la now, muerte natural, mientras legalized laboramos para attacks poner against fin human a life, such los as ataques abortion contra la vida and humana, the como el death aborto, penalty. la eutanasia y la pena de muerte. We also cannot neglect También no podemos working for a just descuidar ordering of laborar society hacia un orden that justo en la seeks for the sociedad, good and good que in a busca way el that is bien guided by común the de una manera que principles esté of the guiada por Catholic los social teaching, principios de la enseñanza social católica, especially the universal en destination of especial el goods destino and the universal de los preferential bienes option for the poor. y la opción preferencial hacia los pobres. Those who have the means to help the Aquellos que poor tienen los medios para ayudar a los pobres y los obtain what is needed for necesitados their material para and spiritual obtener welfare, and lo have the que sea opportunity to necesario do so, para su bienestar are espiritual y obligated material y by tienen la justice and oportunidad de charity hacerlo, están to obligados por do la what justicia y la is right caridad in life. a hacerlo según su estado en la vida. We should not be concerned No only debemos for the welfare of inquietarnos our solo por el citizens in our own bienestar de los respective ciudadanos en nations, nuestras propias but for naciones en all particular, nations sino por with whom we todas las live. naciones, tanto ricas como pobres. And the goal of our works Y la of justice and meta de charity nuestras is labores not de simply to build a utopia on caridad no earth, solamente son edificar which is una utopía impossible in sobre la this tierra, life, lo cual es imposible en esta but to vida, contribute to the church's sino mission contribuir of hacia la misión de evangelization. la Iglesia de la evangelización. Pope Francis says in El Papa Evangelium Francisco Gaudium, dice en Evangelium without the Gaudium, preferential option for the sin la poor, opción preferencial the hacia los proclamation pobres, of the la gospel, proclamación del which is itself Evangelio, the prime que es form en of sí misma charity, la forma principal risks de being caridad, misunderstood or arriesga ser submerged in the ocean malentendida of o words sumergida en el which océano de las daily engulfs palabras us into que the a mass diario nos society rodean en Thank la of mass sociedad de hoy communications. de And comunicación finally, Pope masiva. Benedict Y XVI finalmente el says Papa in Benedicto Caritas XVI dice Veritate, en the Caritates testimony of Veritate, Christ's charity el through testimonio the de la works caridad de of Cristo a justice, través de peace, las obras and de development justicia, paz y is part and desarrollo parcel son of parte evangelism. esencial de la Because evangelización, Jesus Christ, who loves porque us, Jesucristo, quien is nos concerned ama, with the whole person. se preocupa de la persona íntegra.